Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agosto 5. Libro de Judith, capítulo 15. Al enterarse de la noticia, los que estaban en el campamento quedaron fuera de sí por lo ocurrido. El terror y el pánico se apoderaron de ellos, y ni un solo hombre permaneció al lado de su compañero. Todos se desbandaron, escapando apresuradamente por todos los senderos de la llanura y de la montaña. También se dieron a la fuga los que estaban apostados en la montaña alrededor de Betulia, y todos los israelitas capaces de empuñar las armas se precipitaron sobre ellos. Osías envió mensajeros a Betomestaim, a Bebai, a Jobai y a Colá, y a todo el territorio de Israel, para anunciar lo sucedido, a fin de que todos acometieran contra los enemigos hasta aniquilarlos. Cuando la noticia llegó a los demás israelitas, todos, como un solo hombre, cayeron sobre ellos y los arrasaron hasta Jobai. También acudieron los de Jerusalén y los de toda la montaña, porque ya se habían enterado de lo ocurrido en el campamento. Además, los de Galaad y los de Galilea los acometieron por los flancos, causándoles un gran estrago, hasta más allá de Damasco y sus fronteras. Mientras tanto, los demás habitantes de Betulia irrumpieron en el campamento asirio y lo saquearon, obteniendo un riquísimo botín. Los otros israelitas, por su parte, al volver de la matanza, se apoderaron del resto, y lo mismo hicieron los habitantes de los poblados y caseríos, tanto los de la montaña como los de la llanura. Todos se apoderaron de abundantes despojos, porque los había en cantidades fabulosas. El sumo sacerdote Joaquim y los ancianos del pueblo de Israel que habitaban en Jerusalén vinieron para contemplar los beneficios con que Dios había colmado a Israel, y también para ver a Judith y saludarla. Al verla, todos a una, la elogiaron y le dijeron: Tú eres la gloria de Jerusalén, tú el gran orgullo de Israel, tú el insigne honor de nuestra raza. Al realizar todo esto con tu propia mano, has hecho un gran bien a Israel, y Dios ha aprobado tu obra. Que el Señor Todopoderoso te bendiga para siempre. Y todo el pueblo dijo: Amén. El pueblo se entregó al saqueo del campamento durante 30 días. Asignaron a Judith la carpa de Holofernes, con toda su vajilla de plata, sus lechos, sus recipientes y todo su mobiliario. Ella tomó esas cosas, cargó su mula, enganchó sus carros y amontonó todo encima. Todas las mujeres de Israel acudieron a verla y a elogiarla, y algunas de ellas formaron un coro de danzas en su honor. Judith tomó en sus manos unas guirnaldas y las distribuyó entre las que las rodeaban. Luego ella y sus compañeras se coronaron con ramos de olivo, y ella, al frente de todo el pueblo, dirigía las danzas corales de todas las mujeres. Al mismo tiempo, los hombres de Israel, con sus armas y ceñidos de coronas, la seguían entonando himnos de alabanza. Entonces, Judith entonó este canto de acción de gracias en presencia de todo Israel, y todo el pueblo coreó su canto. Libro de Judith, capítulo 16. Judith dijo: Entonen un canto a mi Dios con tamboriles, canten al Señor con címbalos, compongan en su honor un salmo de alabanza, glorifiquen e invoquen su nombre. Porque el Señor es un Dios que pone fin a las guerras. Él estableció su campamento en medio del pueblo y me libró de mis perseguidores. De las montañas del norte llegó a Siria, avanzó con un ejército innumerable, sus tropas obstruyeron los valles y su caballería cubrió las colinas. Amenazó con incendiar mis territorios y pasar a mis jóvenes al filo de la espada, con estrellar a mis pequeños contra el suelo y entregar a mis niños como presa y a mis muchachas como botín. Pero el Señor Todopoderoso los eliminó por la mano de una mujer. Su jefe no fue abatido por jóvenes guerreros, ni lo golpearon hijos de titanes, ni lo atacaron enormes gigantes, lo desarmó Judith, la hija de Merarí, con la hermosura de su rostro. Ella se quitó su ropa de luto, para exaltar a los afligidos de Israel, ungió su rostro con perfumes, se ajustó el cabello con una diadema, se puso ropa de lino para seducirlo. Sus sandalias deslumbraron los ojos del guerrero, su hermosura le cautivó el corazón, y la espada le cortó la cabeza. Los persas temblaron por su audacia, y los medos se turbaron por su temeridad. Entonces mi pueblo humillado gritó de alegría,
y los otros se llenaron de espanto. Mis débiles lanzaron gritos de triunfo, y ellos quedaron aterrados. Mi pueblo alzó su voz, y ellos se dieron a la fuga. Hijos de jóvenes mujeres los traspasaron, los acribillaron como esclavos fugitivos. Todos perecieron en el combate de mi Señor. Cantaré a mi Dios un canto nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable por tu poder e invencible. Que te sirvan todas las criaturas, porque tú lo dijiste y fueron hechas, enviaste tu espíritu y él las formó, y nadie puede resistir a tu voz. Las montañas y las aguas se sacudieron desde sus cimientos, las rocas se derretirán como cera en tu presencia, pero tú siempre te muestras propicio con aquellos que te temen. Poco vale un sacrificio de aroma agradable, y menos aún toda la grasa ofrecida en holocausto, pero el que teme al Señor será grande para siempre. Ay de las naciones que se levantan contra mi pueblo. El Señor Todopoderoso los castigará en el día del juicio, pondrá en su carne fuego y gusanos, y gemirán de dolor eternamente. Apenas llegaron a Jerusalén, todos adoraron a Dios, y una vez que el pueblo se purificó, ofrecieron sus holocaustos, sus ofrendas voluntarias y sus dones. Judith dedicó todo el mobiliario de Holofernes, que el pueblo le había obsequiado, y consagró en homenaje a Dios el cortinado que ella misma había arrancado de su lecho. El pueblo prolongó los festejos durante 3 meses delante del templo de Jerusalén, y Judith permaneció con ellos. Pasado este tiempo, cada uno regresó a su tierra. Judith, por su parte, volvió a Betulia y siguió administrando sus bienes. Ella se hizo célebre en su tiempo por todo el país. Muchos la pretendieron como esposa, pero ella no volvió a casarse, después que su esposo Manasés murió y fue a reunirse con sus antepasados. Su fama fue creciendo cada vez más, mientras envejecía en la casa de su esposo, hasta llegar a los 105 años. Otorgó la libertad a su servidora, y murió en Betulia, siendo sepultada en la caverna de su esposo Manasés. La casa de Israel estuvo de duelo por ella durante 7 días. Antes de morir había repartido sus bienes entre los parientes de su esposo Manasés y entre sus propios parientes. Nadie atemorizó a los israelitas mientras vivió Judith, y hasta mucho tiempo después de su muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 26. Versículos del 1 hasta el 16. Como nieve en verano y lluvia en la cosecha, así de mal le sienta la gloria al insensato. Como revolotea el pájaro y vuela la golondrina, así no alcanza una maldición gratuita. El látigo para el caballo, el freno para el asno, y la vara para las espaldas del insensato. No respondas al insensato según su necedad, no sea que también tú te asemejes a él. Responde al insensato según su necedad, no sea que pase por sabio a sus propios ojos. Se mutila los pies, bebe sin sabores, el que envía mensajes por medio de un necio. Como las piernas vacilantes del rengo, así es un proverbio en boca de los necios. Como sujetar una piedra en la honda, es tributar honores a un insensato. Espina en la mano de un borracho es un proverbio en la boca de los insensatos. Arquero que hiere a todos los que pasan es el que toma a sueldo a un insensato o a un borracho. Como el perro vuelve sobre su vómito, así el insensato reincide en su necedad. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Se puede esperar más de un necio que de él. El perezoso dice, hay un león en el camino, un león por las plazas. La puerta gira sobre sus bisagras y el perezoso sobre su lecho. El perezoso hunde su mano en el plato y se fatiga de solo llevarla a la boca. El perezoso se tiene por más sabio que 7 personas que responden con acierto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu, que da la vida, te ha librado, en Cristo Jesús, de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo, en una carne semejante a la del pecado, y como víctima por el pecado.
Así Él condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne sino al Espíritu. En efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal, en cambio, los que viven según el Espíritu desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz, porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley, ni pueden hacerlo. Por eso, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne, para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios, Abba, es decir, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice la plena filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Porque solamente en esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más, ¿acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún, el que resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura: Por tu causa somos entregados continuamente a la muerte, se nos considera como a ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.